Vamos a nuestro texto en esta mañana. Hoy vamos a terminar el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículo 1 por 1. Hoy nuestro texto son 3 versículos. Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Dice así, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hoy, nuestro título del mensaje, 3 caminos para el discípulo: la hipocresía, la roca y la arena. Hoy, en nuestro texto de Lucas 6, 46 al 49, Jesús nos presenta una parábola que nos desafía a reflexionar sobre los cimientos de nuestra vida espiritual. ¿Qué son los cimientos? ¿Qué son los fundamentos? Bueno, es la base de una construcción. Cuando se hace un templo, por ejemplo, ahí ven unos fundamentos, se hace la base antes de levantar un segundo piso. Por ejemplo, ahí ven en la imagen la iglesia de nosotros, cómo inició. Solo era esta parte, este es el templo donde se reunían los americanos, estas oficinas, y así es como comenzó. Antes de haber estado en una casa, compraron esta propiedad y después fueron agregando las otras partes. Pero esa es la base, el fundamento, cómo inició. Hay un fundamento donde de acuerdo a ese fundamento podemos hacer un segundo o un tercer piso. Ese es el fundamento. Jesús nos confronta con esta parábola con una pregunta crucial. ¿Construimos nuestra vida sobre la roca de su enseñanza o sobre la arena de la hipocresía y la desobediencia? Esta mañana quiero hablarles sobre el edificio de Rana Plaza en Bangladesh. Este edificio, que albergaba varias fábricas de ropa, se derrumbó en el 2013 debido a grandes fallos estructurales y a la falta de cumplimiento de las normas de construcción. ¿Qué problema había? Bueno, el edificio reveló que estaban los cimientos inadecuados y que también se utilizaron materiales muy de baja calidad. Y eso resultó que murieran 1,100 personas. Y miles de esas vidas quedaran lesionados por siempre. Esta tragedia, que al igual que un edificio necesita cimientos sólidos para soportar las tormentas, las pruebas, nuestras luchas espirituales, también nosotros necesitamos un fundamento fuerte, una roca fuerte. La obediencia a Cristo es la respuesta. Si construimos sobre la arena de la hipocresía y la desobediencia, hermanos, nuestra fe no resistirá las pruebas y las tribulaciones de la vida. Así como el edificio de Rana Plaza, que colapsó debido a sus cimientos defectuosos, nuestras vidas también pueden colapsar si no están firmemente arraigadas en la enseñanza de Jesús. Cada discípulo que está aquí esta mañana, cada familia, estamos juntos, nos amamos, somos una gran familia. Pero aquí cada discípulo está construyendo sobre algo, sobre la hipocresía, sobre la arena o sobre la roca. La elección es nuestra y las consecuencias eternas también son nuestras. En Lucas 6, 46 al 49, ¿cuál es el tema? Y lo puedo resumir así. Lucas quiere enfatizar que llamar a Jesús Señor no es suficiente como evidencia de una fe verdadera. Es necesario obedecer sus enseñanzas, pues reflejan una transformación interna. Ese es el significado.
Por tal razón, Lucas nos presenta 3 tipos de cimientos sobre los cuales un discípulo puede construir su vida. Número 1, construir sobre la hipocresía, versículo 46 al 47. Construir sobre la roca, punto número 2, versículo 48. Y en el punto 3, construir sobre la arena, que sería el versículo 49. Para eso invocamos a nuestro Dios en esta mañana para que nos ayude en la predicación. Padre, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de predicar esta mañana. Señor, abre nuestro corazón, danos entendimiento, ayúdanos. Solo tú puedes, Espíritu Santo, abrir nuestros ojos y entender estas verdades. Que podamos comprender en qué está fundamentada nuestra fe, nuestra casa, de qué está hecha. Úsame, Señor, esta mañana. Lléname tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. Construir sobre la hipocresía. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor? En griego, Kyrios, dueño, amo, soberano. El nombre que utilizamos, no lo mismo yo llamar a mi esposa, ella es mi hermana, pero si tiene un epíteto, un nombre como esposa, representa algo. Llamar a Jesús Señor, decirle que usted es el amo, que usted es el soberano. Señor, Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? Jesús aquí está cuestionando a los que le llaman Señor, pero no siguen sus enseñanzas. Recordamos la audiencia, es el sermón, el gran sermón del monte. Jesús desciende con los apóstoles, están los apóstoles, está la gente que se llama discípulos, es una simple persona que se inscribe en la universidad de Dios, y también llega un montón de multitudes, grupos curiosos, a ver qué es lo que están hablando. Esa es la audiencia que hay esa mañana. Le llaman Señor, pero no siguen sus enseñanzas, porque destacan una incongruencia entre sus palabras y sus acciones. Y Jesús acaba de decir solo un versículo atrás, en el versículo 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús está diciendo a las multitudes que los frutos que guardamos en nuestro almacén, que es el corazón, nuestra naturaleza, eso muestra si somos salvos o no somos salvos. Y es en ese momento que Jesús está a punto de terminar su predicación del gran sermón del monte, así como hacemos nosotros todos los domingos, que retamos a las personas a tomar una decisión. ¿Qué es tomar una decisión? A lo largo de la vida, las personas toman decisiones sobre con quién me caso, sobre dieta, sobre atenciones médicas. Tomamos decisiones sobre el estilo de vida, sobre una carrera, sobre religiones, trabajo, sobre emigrar, no emigrar, sobre educación, entre otras cosas. Sin embargo, la decisión más trascendental, más importante, es la que determina el destino eterno de cada individuo. Por eso les hace esa pregunta, versículo 46. ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿A quién va dirigida la pregunta? Va dirigida a los apóstoles que recién, versículos atrás, había elegido. También va dirigido a los discípulos, que es un discípulo, es un estudiante, es un aprendiz, no es alguien que tiene un compromiso, no es alguien que está de fondo en el evangelio, es alguien que se inscribió. Y también están los aprendices, escribas, fariseos, que llegaron a oír qué es lo que estaba pasando ese día. La pregunta va dirigida a todos aquellos también que afirman lealtad al Señor, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. ¿Qué significa la repetición Señor, Señor? La doble dirección era común en la cultura judía y se encuentra en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis 22:11, cuando el ángel de Jehová, siendo Cristo en el Antiguo Testamento, desde el cielo conociendo a Abraham, siendo no solo su criatura, sino su hijo, Abraham, porque el Señor lo conoce. Otro ejemplo en Éxodo capítulo 3, versículo 4, Jehová a su siervo Moisés lo llamó Moisés, Moisés, repite el nombre
porque hay una relación, hay un conocimiento. En 1 Samuel 3:10, Jehová llamó a Samuel, Samuel, 2 veces. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Esa repetición no la vemos en Judas, Judas, pero sí la vemos en Moisés, Moisés, la vemos en Samuel, Samuel, y también la vemos en Abraham, Abraham. Yo te conozco, yo te creé, no solo como una criatura, porque todos no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Hasta como dice Juan 3:3, hasta que usted nazca de nuevo, usted puede ver el reino de Dios. Como vemos en estos 3 ejemplos de Abraham, Moisés y Samuel, la repetición de un nombre tiene un significado profundo que implica familiaridad, implica reconocimiento. Yo te conozco, yo conozco todo, tal vez de Messi, pero Messi no conoce nada de mí. El punto no es que usted conozca de Dios, sepa los versículos, sepa la Biblia, sino que Dios te conoce a ti. Él te conoce. En este caso, en Lucas 6:46, Jesús está señalando que aquellos que lo llaman Señor, Kyrios, dueño, amo, pero Él dice, si yo soy el dueño, si yo soy el amo, ¿por qué no me obedeces? Esa es la pregunta. Pretenden indicar que conocen a Dios, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que son parte de su familia. Sin embargo, la realidad es que los hechos, las pruebas, no es así. Más bien Jesús está exponiendo que aquellos que lo llaman Señor, como íntimos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre piensan tener relación, que Dios es el que Él y yo nos conocemos, pero su misma respuesta muestra que su corazón está incorrecto. Porque dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Orgullo. ¿Hicimos? Yo no puedo ni hacer una mosca o hacer un milagro. ¿Hicimos? ¿Quién es el que hace los milagros? Es Él. Pero es orgullo. Señor, Señor, tocarán la puerta, tratarás de entrar. Es lo que trata este capítulo 6. Es entender que en quién estás poniendo el evangelio. ¿En quién estás confiando? Porque cuando venga la inundación, si no está Cristo ahí, Él no es la roca, tú vas a terminar en condenación. Señor, lo llaman Señor como íntimo. Reconocen su autoridad, reconocen que tienen una relación con Él, pero hay una discrepancia, una división, una indiferencia entre sus palabras y sus acciones. Entonces Jesús usa esta repetición para destacar la hipocresía de aquellos que lo reconocen de palabra, pero no siguen, no ejecutan sus enseñanzas. La Biblia la encuentran en la iglesia, pero en ninguna página queda en su corazón. Salen igual. Es un llamado a la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esta es una pregunta retórica. ¿Por qué me llamas dueño, soberano, y no hacéis lo que yo digo? ¿A dónde habló Dios? Esta es su palabra. Es aquí. ¿Por qué no haces lo que está aquí? Aquí hay 3 grupos de personas. Están los apóstoles, que ya no hay, todos ya murieron. Están los discípulos que se inscriben en la universidad de Dios. Y también están algunos curiosos que escuchan, vienen, fueron invitados. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la función de esta pregunta retórica por parte de Jesús? Lo que Jesús está diciendo es, no puedes llamarme Señor a menos que hagas lo que yo te diga. Porque algunos piensan que Dios va a ser muy tolerante con aquellas personas que son muy religiosas, que tratan de buscar a Dios a su forma, que lo andan guindando en su cuello, que se encierran en conventos y hacen largos ayunos y oraciones incansables y caminatas larguísimas. ¿O qué diremos de aquellos que no asisten a una iglesia, pero expresan tener
una comunión con Dios en su propio hogar. Yo y Dios somos uno en mi casa. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Pastor, lo importante es ser sincero, saber que Dios existe y ser una buena persona. Aquellos que confían en las buenas obras y los rituales religiosos, porque recuerde la audiencia original del texto, eran judíos, religiosos, hacían sacrificios, se creían hijos de Dios de nacimiento. Todo está controlado, todo está bien. Aquellos que confían en las buenas obras, en los rituales espirituales, no verán el cielo, por más sinceras que sean sus creencias religiosas. Y permítame explicarle esto. El infierno está lleno de personas sinceras, religiosas, que nunca nacieron de nuevo. Y el cielo está lleno de personas inmorales, fornicarias, adúlteros, mentirosos, ladrones, que se arrepintieron y creyeron en Cristo. El problema es que el evangelio es inflexible, no cambia. Jesús declaró que Él, no una institución, no las obras. Jesús fue egoísta, se marcó Él sí mismo. Él no le dio campo a su mamá, Él no le dio campo a Pedro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él aclaró, por si tenemos alguna duda, en Hechos, en los primeros 30 años de la iglesia, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. O sea, aquí usted, mientras nació en este mundo, usted define aquí su futuro, su eternidad. Aquí la gente se salva o se condena. Usted nació para eso. No para si soy rico, si tengo esta prosperidad, si hago el sueño americano. Usted nació para decidir dónde va su alma. Usted es eterno. Usted nunca va a morir eternamente. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Usted sabe que usted es eterno. Está en nosotros adorar a alguien. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar el fútbol, el dinero o algo. Pero somos adoradores por naturaleza. Dios lo ha puesto. Y Él dijo en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, ninguna religión, ningún santo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo. Nada más. Si hubiera alguna religión, hay muchas religiones, grupos, iglesias, puerta ancha, etcétera. Pero si hubiera alguna religión, aparte del cristianismo bíblico, que estuviera bastante cerca de alcanzar el cielo, ¿sabe cuál sería? El judaísmo. Porque después de todo, cristianos y judíos comparten las mismas creencias, muchas. Ambos creen en el Dios del Antiguo Testamento, creemos en Abraham, Isaac, en Jacob. Ambos creemos que Dios es santo, que es soberano, que es omnisciente, que es omnipresente, que es inmutable, que es creador, que es sustentador, que es juez. Ambos reconocen la realidad del pecado y la necesidad de justicia. Ambos valoran virtudes como la humildad, la sinceridad, la bondad y el perdón. Además, los judíos creen en las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, fue a personas con estas creencias a quienes el Señor les dirigió este sermón. Muchos estaban fascinados con Él, como lo demuestran las grandes multitudes que lo seguían a donde quiera que iba. Algunos incluso, como discípulos de Cristo, afirmaban en cierto sentido: Él es mi maestro. Pero a pesar de todo, 3 años después, porque esto ocurrió en el primer año de su ministerio, donde había fama, popularidad del maestro. Pero 2 años después, en el tercer año, no todos alcanzaron la salvación de esas multitudes, porque solo habían 120 en el aposento alto reunido de la iglesia. Como dejó claro la pregunta directa del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que yo digo?
El señorío a Jesucristo no es negociable. Romanos 19 dice, porque a veces la gente lo toma como confesar es como una oración. Ya hice una oración, ya soy salvo. No, eso no va a pasar. Eso no es así. Entonces, como hay que orar para ser salvo, ¿sí? ¿Qué pasa con un mudo? No puede orar. No es cuestión lo que tú oras, es la cuestión de que está aquí. Lo que entiendes en el Evangelio y pasa acá. Una oración se la lleva al viento. Es lo que creíste y lo que salió después de esto. Dice Romanos 19, que si confesares, haces una oración. Con tu boca que Jesús es el Señor, todavía no es salvo. Primero tienes que aceptar que Él es Señor. Que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, que es Señor, el Kyrios, el dueño, el amo, el que manda, el que dice una palabra, usted es el siervo, Él es el amo. Es entender que nosotros obedecemos a su palabra, que nosotros no la ponemos en duda, que Él fue el que creó el mundo, el que puso las reglas, que es por medio de Cristo el que se salva. Nosotros no podemos, lo que habla el texto, religiones, judíos, hacemos nuestra forma, hacemos a nuestro Dios, a nuestra imagen, un Dios que le gusta los deportes. Entonces ese Dios se va a parecer a mí y me va a perdonar a mí. Es un Dios que me entiende, que trabajo mucho, que estoy cansado. Entonces es un Dios que me conoce a mí. Entonces me entiende, no puedo hacer un Dios a mí, porque al final de cuentas el Dios que yo me hago se parece a mí, a mis deseos. Va a ser mi amigo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, ahí, cuando usted entiende que Él es el Señor que manda, y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces serás salvo hasta que tú entiendas que Él es el Señor. Por eso en Romanos 9, el contexto a judíos, a romanos, un judío, un romano que confesaba que Jesús era el Señor y no el César, moría. Usted tiene que estar dispuesto a morir por Él. Entender que Él es todo en mi vida. Que Él es el Señor. Eso no es negociable. La fe salvadora, hermanos, es obediente. Dice Santiago 2:17 en la versión de las Américas. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Una fe tiene piernas, actúa. Da frutos. Santiago está enfatizando que la verdadera fe se muestra a través de acciones. Es decir, la obediencia es tan serio, la obediencia, que la obediencia prueba quiénes son los elegidos. Pues Jesús es, dice Hebreos 5:9, autor de la eterna salvación para todos. Vea cómo los define: los que le obedecen, no los que, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Dice en 1 Pedro 1:2, vea cómo llama a los salvos: elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Cómo reconocemos a los elegidos? Ellos obedecen. Otro epíteto lo llama a los impíos, a los que no son salvos, les llama hijos de desobediencia. Ellos no quieren obedecer. En cambio, los hijos de Dios son de obediencia. Le obedecen. Son elegidos. Aquellos que realmente aman a Jesús, aman sus mandamientos. La obediencia, hermanos, no es para ganar la salvación. La obediencia es el resultado de nacer de nuevo. La transformación del corazón de piedra hecho carne es siendo una circuncisión. Se corta lo impío, se hace dentro de la familia de Dios. La obediencia es parte de aquel que nace de nuevo. Dice 1 Juan 5:3, guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, oiga bien, no son gravosos. ¿Notó esa frase final? Sus mandamientos no son gravosos. Es decir, Juan está enseñando que los mandamientos de Dios no son una carga pesada, difícil de llevar para aquellos que verdaderamente aman a Dios y han nacido de Él. Los que nacen de nuevo, aquí vienen hermanos, cuando nace nuevo entiende que el valor de Jesús. Entiende que el tesoro tiene un gran precio, no hay cansancio ni nadie que lo tenga. Acá tenemos a nuestro hermano Elvin que viaja 3 horas de su casa en la iglesia, viaja y vuelve ahora 3 horas para regresar a su casa.
Tiene 2 años viajando así y viene hasta los miércoles. ¿Por qué? Porque él entiende que no en cualquier lugar hay una iglesia de predicación expositiva que enseña la verdad. Aquí vienen hermanos, ni a las 9 de la mañana ya están aquí, listos para orar, para preparar todo. Músicos, 9 de la mañana ya están aquí, sin ningún problema, porque entienden el valor de lo que es Jesús. De servirle a Él es un honor. Los mandamientos no son gravosos, no les pesan. No les pesan levantarse el domingo a la casa de Dios. Están deseando que se abran esas puertas. Vengo los miércoles. Ya el parqueo está casi lleno, hermanos, gente esperando que abra la puerta. Y el pastor les va muy tarde. Yo los veo con las caras, muy tarde ya. Lo siento y los reprendo, pero ahí están todavía. Están deseosos de escuchar la palabra de Dios. Eso alimenta nuestra alma. Eso demuestra que somos salvos. Los creyentes nacidos de Dios reciben la gracia y el poder del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Usted no tiene que esforzarse, el Espíritu lo hace, son los frutos del Espíritu. Él pone el deseo, el anhelo, el amor, la confianza a seguir adelante. Hace que la obediencia sea posible y no sea pesada, no sea gravosa. Por cierto, Pablo pronunció una maldición sobre quienes rechazan a Jesucristo. El Padre ya dijo en el cielo, en el bautismo, a Él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y si algo dijo María, y que debe quedar grabado en todos, cuando le dijo a todos los sirvientes, hagan todo lo que Él diga, no a mí, a Él. Ese fue su consejo. Y Pablo dice en 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesús, ¿sabe qué es amar? Amar, estar dispuesto a dar su vida por alguien. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Ella lo puso como un statement. Por eso la condenación, por eso es el infierno. Porque el Señor ya ha declarado, aquel que no ame a Jesús, mi Hijo amado, es maldito por la eternidad. Santiago advirtió, poniendo un monumento, aquellos que escuchan doctrina pero no practican, les dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, amigos, la salvación ya está clara de qué se trata. Para la salvación es indispensable confesar los pecados y arrepentirse, como le dijo la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, y el que tienes que estás fornicando no es tu marido. Jesús no le dijo, hey, abre tu corazoncito, tómalo, venga, hay un regalo, serás feliz toda tu vida, pásale. No, Jesús la confrontó. ¿Qué vas a hacer con ese pecado? Es todo o nada. Es todo o nada. La salvación es indispensable confesar los pecados, arrepentirse, confiar en el Señor Jesucristo como su único Salvador. No Jesús y un santo, Jesús el único. Pronunciar, por eso fuera de esto lo demás es construir sobre la hipocresía. Porque pronunciar el nombre del Señor, Señor, sin llevarlo en el corazón, es una grave blasfemia. Porque es utilizar el nombre de Dios en vano. No es verdad lo que estás diciendo. Porque demuestra una falta de sinceridad y compromiso real con los mandamientos. Nuevamente, ¿por qué me llamas Señor, Kyrios, dueño, amo, y no hacéis lo que yo digo? Lucas procede a ilustrar las consecuencias inevitables de la decisión de que una persona toma acerca de Jesucristo. Versículo 47, todo aquel que viene a mí. ¿Vino usted esta mañana? Quiero que nos detengamos un momento en el verbo viene. Todo aquel que viene. ¿Por qué? Porque es un verbo presente. Esto dice mucho de la intención de Dios. Porque no se refiere a una sola vez de alguien que viene a Jesús, sino es una actitud constante de acercarse a Él. Y al usar el verbo en presente, el autor está enfatizando que el verdadero discípulo que continuamente busca a Jesús,
escucha sus palabras y las pone en práctica. Esto es contrario a una fe que es pasiva y es esporádica, que en vez en cuando no está presente. Entonces, todo aquel que constantemente a diario viene a mí, y esto viene acompañado de dos acciones que procede a explicar Lucas en el versículo: oye y hace. Oye es escuchar, prestar atención, no cualquier cosa, sino dice mis palabras. No está hablando de música, no está hablando de visiones, no está hablando de sanidad ni de adoración. Los que escuchan mis palabras, porque usted puede ir a iglesias de hora y media de música, pura musicología, pero no hay teología. 15 minutos de prédica y es igual. No, si vienes, oyes y haces mis palabras, no dice mis visiones, no dice mis profecías, ni riqueza ni sanidad, sino mis mandamientos, las escrituras. En este caso particular, mis palabras se refiere a las enseñanzas que ha estado expuesto en el Sermón del Monte, y las hace, las pone en práctica. Os indicaré, os demostraré a quién es semejante. ¿Se acuerdan Génesis 1? Que somos imagen y semejanza de Dios. Aquí el Señor dice, semejante a este. Se parece, mírelo. El primer constructor dice que Jesús es su Señor, pero los hechos demuestran lo contrario. Eso es construir sobre la hipocresía. Puedes vivir, puedes disimular, pero cuando llegue la inundación, que en el texto original significa el juicio divino, nada te va a sostener. Eso es construir sobre la hipocresía. Este tipo de construcción termina en condenación. Aunque nos ganemos un Oscar en el Salón de la Fama en el infierno por nuestra actuación en la tierra o en la iglesia, fingiendo ser buenos cristianos. Por otro lado, en el versículo 47, el que viene, oye y hace, ve las tres acciones, dice la parte final: os indicaré a quién es semejante. ¿Recuerdan? Somos imagen y semejanza. Aquí me habla. Les voy a explicar a quién es semejante, a quién se parece. Por eso necesitamos ver el otro tipo de construcción. Número 2, construir sobre la roca. Este versículo es conocido como la parábola del hombre prudente. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar, porque todo el mundo está construyendo aquí esta mañana, al construir una casa, cavó y ahondó. Estos dos verbos, cavó y ahondó, expresan un concepto de cavar profundamente. No podemos ver la superficie de la familia, no podemos ver la superficie de las personas. Al usar estas dos acciones conjuntas, pudiendo usar solo una palabra, Lucas, lo que expresa a tal hombre es que él excavó hasta la roca, incluso dentro de la roca, y colocó el fundamento, el cimiento, como dice la versión SEP, construyó una casa sobre la roca, dice el texto. No es cualquier roca la que indica esta construcción. No es cualquier roca, es una roca en griego sólida, masa rocosa. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús utiliza una metáfora de una roca en lugar de usar madera y otros elementos? Bueno, porque la roca demuestra estabilidad y seguridad. Es claro. Los fundamentos sólidos de la fe cristiana son esenciales para resistir las pruebas y las tribulaciones. Si alguien inicia la carrera en la universidad de Dios y no se gradúa, lo vemos que se pierde. Era una bonita persona, era una bonita familia. Estaba construyendo sobre la hipocresía, sobre su vida. Y cuando vino, porque la roca representa a Cristo, sus enseñanzas, los creyentes deben construir sus vidas y su familia, su fe. Dice, cuando vino, es un participio, esto indica que es una inundación repentina, con una corriente que fluye rápidamente golpeando la casa. Y lo interesante que debemos ponernos es alertas, es que se refiere a un río cercano que se desborda en un tiempo de crecida. Nos enseña que no tomamos las medidas preventivas. Dios nos avisó del peligro, pero omitimos las señales de peligro. Y es entonces cuando vino un diluvio.
Usted no busca a Dios cuando ya tiene el agua hasta arriba. Tienes que prepararte. Pastor, ayúdeme con mi hijo que se volvió en drogas. ¿Por qué no buscaste antes? ¿Por qué buscaste antes? Es antes de que venga la inundación. Es antes. Vino el diluvio, vino una inundación. Lo que quiere decir el texto inundación es un juicio divino. Aguas altas. Se refiere a un río que se desborda. El río con ímpetu es moverse de un lado a otro. Golpeó de nuevo contra aquella casa. Y note que casa está en singular. Cada uno debe cuidar su casa. Cada uno debe cuidar su hogar. Aquí estamos todos juntos, nos amamos. Ahora tenemos nuestra actividad linda, hermosa en familia, pero cada uno aquí tiene su casa. El caso de este hombre, este hogar, la inundación, no la pudo mover. No fue suficiente fuerte para sacudirla. La casa se mantiene firme. La casa no pudo, aunque quisieron, no pudieron arrastrarla. La casa se resistió a la embestida y el remolino de agua del diluvio. ¿Por qué? Dice el texto, porque estaba fundada, que estaba construida sobre la roca. ¿Y qué significa que esté construida y fundada? Bien, que la casa estaba construida sobre los cimientos, los fundamentos de la casa. Había sido construido sobre la roca que es Cristo. Y ponga mucha atención, porque este pasaje no describe la apariencia de la casa. No importa qué linda se vea su familia en Facebook, en la iglesia. La apariencia no cuenta cuando ven en las pruebas. No creas porque tienes dinero hay bendición de Dios. La apariencia no aparece aquí. No le vas a ganar a Dios cuando venga el juicio divino. Lo que no se ve es lo que importa. Como dijo el teólogo alemán Philipp, el hogar cristiano debe ser un lugar de enseñanza, crecimiento espiritual, no un escenario para impresionar a los demás. Spurgeon decía, ¿cuál es tu comportamiento en relación con tu familia? Cantas en el coro y pecas en casa. Eres un santo fuera y un demonio en casa. ¡Qué vergüenza! Lo que somos en casa, eso es lo que somos verdaderamente. El versículo 48, note que dice casa, no dice mamá, no dice papá, no dice hijo. Si usted falla, todos en la casa van a salir afectados por causa de su pecado. Todos. La casa del versículo 48 sobrevivió a la embestida solo, como dice al final de ese versículo, porque estaba fundada e edificada, construida sobre la roca, sobre Cristo. Quienes construyan sus vidas en el cimiento del evangelio que es Cristo, no tienen por qué temer de la tormenta del juicio, porque Jesús prometió en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso sí, vea lo que dice Pablo, los que no andan conforme a la carne. Pensamos que Dios vamos a ganar todo, triunfar. No, estás viviendo para el Señor. En cambio, la otra casa, la familia construida sobre la hipocresía, sobre un estilo de vida religioso, sin fundamento en Cristo y el evangelio, no pudo mantenerse en pie porque estaba edificada sobre la arena. ¿Cómo es una casa construida sobre la arena? Obviamente no es como la parábola del hombre prudente. Este tipo de hogar, este tipo de fe no va a sobrevivir al ataque del enemigo. Recuerde que hemos estado hablando en todo el capítulo 6, judíos, que ellos se creen salvos, se creen que van al reino de Dios, tienen prosperidad, avanzan, logran todo lo que quiera, pero Jesús los advierte, tengan cuidado con los falsos maestros, tengan cuidado con la mala enseñanza, porque cuando venga la inundación, es ahí donde ya nada vas a poder hacer. Donde tú hoy puedes hacer buenos frutos, nadie los ve. La gente cree que estás bien, tu familia está bien, prosperas, le das de comer a tus hijos, todo sale. Pero cuando venga el juicio divino, si no tienes ese fundamento, se va a caer todo lo que tú hiciste, que era una casa de papel.
Construir sobre la arena. Versículo 49. Es la parábola del hombre necio. El hombre necio, me refiero a ambos, el hombre y la mujer. Pues sabemos que hombres necios destruyen sus hogares, pero las mujeres también. Vea Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica, construye su casa. Ese es el propósito de una mujer, ayuda idónea. Eso es que Dios la creó. Más la necia, con sus manos la derriba. ¿Por qué dice con sus manos y no sus pies? ¿Por qué sus manos? Porque a través de sus propias acciones, decisiones, comportamiento, conduce a la destrucción de su propio hogar. Una mujer está para construir, ayudar a su esposo. Una mujer puede destruir literalmente a su esposo con palabras, con acciones. Lo puede literalmente castrar, dejarlo inútil. Y lo peor de todo es que ese es su esposo. Está causando vergüenza. Una mujer puede destruir su hogar. En este pasaje, Jesús describe aquellos que escuchan pero no practican sus enseñanzas. Estos son como un hombre que construye su casa sin cimientos, resultando en una gran ruina cuando llegan los tormentos. Cuando la vida está en calma, el fundamento ahora no parece importar, pero cuando viene la crisis, su prueba, ahí se prueba nuestro fundamento. Ve el versículo 49, mas el que oyó, pero el que ha oído y no hizo, no ha hecho como se le enseñó, es semejante al hombre que edificó, construyó su casa sobre la tierra, sobre el suelo. No fue construida sobre una roca frágil, sino sólida, sin fundamentos, sin bases, sin cimientos, contra cual el río Dios chocó con ímpetu y luego, tarde o temprano, ese luego cayó, derrumbó, se desmoronó. Está la gravedad que se traduce, lo hizo pedazos la familia. Y fue grande, cuando dice grande, tremendo. La NBI lo traduce como completo, totalmente destruido. La ruina, la destrucción, nos llevó a un naufragio, aquella casa. Y cuando hablo de casa, le hablo de los falsos maestros. Ese es el evangelio. ¿Qué pone usted en su casa? Su base. ¿Es la religión como los judíos? ¿Sus creencias, su fe? ¿Es la iglesia? ¿Es el judaísmo, las creencias? Lo que usted ponga de base en su alma, en su familia, cuando venga el juicio divino, de acuerdo al fundamento, ¿usted va a sobrevivir o va a ser despedazado? ¿Cuál es la aplicación de esta parábola? Ilustra la importancia de obedecer el mensaje que ha escuchado. Los que no hacen caso corren el riesgo de derrumbarse en medio de las pruebas. Por eso nos habla de tres cosas en Lucas 6:47. Vienen, oyen y hacen. ¿Vienen por qué? Porque usted no puede salvar su familia, no puede salvar su alma, no puede huir de los falsos maestros si usted no viene primero a Cristo y se arrepiente. Por eso tienes que venir. Hay una cuenta que arreglar. Segundo, tienes que oír. Esto me está diciendo que tienes que estar expuesto a las palabras de Jesús, prestar oídos, recibir, entender las enseñanzas de Cristo, porque no puedes amar a alguien que no conoces. Si no entiendes cómo lo vas a amar. Y también dice, hace. Las palabras de Jesús se deben poner en práctica. No basta con escuchar las enseñanzas de Jesús, es necesario vivir de acuerdo a ellas. En cambio el otro decidió, Lucas 6:49, oír, pero no hizo. Interesante que no indica que al menos diga que vino a Cristo. A lo mejor no lo dice porque lo trajeron o porque vino por compromiso, por curiosidad. Pero la realidad es que personalmente no quiere venir a Jesús, no se ha rendido al señorío de Cristo. Escucha el mensaje, el evangelio, pero no hace lo que enseña el evangelio. Mas el que oyó y no hizo, y fue grande la ruina de aquella casa. El mensaje es claro. Cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar. Pero cuando las crisis vienen, se prueba nuestro fundamento. Los que ponen su piedra en Cristo, su fe en Cristo, dice 1 Pedro 2:6,
no serán avergonzados. Hoy hemos visto los 3 tipos de cimientos. El número 1, construir sobre la hipocresía. ¿Qué trata? Llamar a Jesús Señor sin obedecer sus enseñanzas. Tipo de construcción 2, construir sobre la roca. Es escuchar y poner en práctica las palabras de Jesús, asegurando una base sólida. Y número 3, construir sobre la arena es escuchar las enseñanzas de Jesús, pero no aplicarlas, resultando en una base inestable. Termino con la pregunta de todo el capítulo 6. ¿Qué es la pregunta final que resume el capítulo 6? El Sermón del Monte nos habló que Jesús es mayor que el día de reposo, lo estudiamos. Estudiamos que Jesús sanó la mano seca, que Jesús eligió a los 12, que Jesús predicó las bienaventuranzas, que Jesús nos enseñó a amar al prójimo, al enemigo, el juzgar, los frutos, los falsos maestros, los 2 cimientos. Pero esta es la pregunta final. Y después de aprender todo, Jesús lo que dice es esto: vas a sobrevivir después de escuchar todo esto. ¿Vas a sobrevivir al juicio cuando llegue? ¿Vas a ir al cielo o al infierno? Porque eso es lo que nos mostró todo el capítulo 6 en un sermón. Los frutos muestran de quién eres. Los cimientos, la construcción, si estás viviendo hipócritamente, ese eres tú. ¿Qué vas a hacer? Cuando venga el juicio divino, ahora hay apariencia, pero cuando venga el juicio, ¿qué vas a hacer? Hay que hacerlo ahora, porque después es tarde. Por favor, inclinen su cabeza.